también querría agradecer por mi parte a la Universidad del Nordeste, a la facultad, a Marimar y a Tomás, y realmente toda la recepción y la invitación que hemos recibido, que para mí es una alegría, y además es una alegría que estén interesados en el desarrollo del campo de la historia reciente regional. Yo no voy a hablar de la historia reciente regional, me disculpo de antemano, de eso va a hablar Federico. Yo voy a intentar más bien hacer un marco general para pensar después la cuestión. Lo que voy a tratar de mostrar es cómo se ha desarrollado en la Argentina el campo de la historia reciente, y tratando de mostrar no solo ese proceso, sino básicamente dos o tres claves fundamentales de ese proceso que me interesa rescatar, y como conclusión, cuáles son las consecuencias y los desafíos epistemológicos que nos plantean esa manera en la que se constituyó el campo en la Argentina. Para empezar, si me permiten autorreferencia, voy a contar algo personal. Yo empecé a pensar que quería hacer una tesis en el año 99-2000. Y lo que a mí me interesaba trabajar era sobre el exilio, sobre los exiliados argentinos. En ese momento, 2000-2001, yo no encontré director. No había nadie que me quisiera dirigir. La respuesta que encontraba era: el exilio no es un tema. Algo así como: de eso no se habla, si querés podemos hablar de migración del siglo XIX, pero del exilio y del estilo de dictadura, eso no es un tema de investigación. Respuesta que encontré varias veces. Después recuerdo en el 2006 y 2007 haber tenido muchas veces que defender la historia reciente como campo, es decir, defenderla, demostrar por qué era legítima, por qué lo que hacíamos era profesional, por qué lo que hacíamos valía la pena, por qué no era mera subjetividad, etcétera, etcétera. Es decir, estábamos todavía muy a la defensiva. Y en 2015, por poner un año más cercano, yo diría que la historia reciente es un auténtico boom historiográfico, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de un proceso vertiginoso realmente de consolidación del campo. Y para darles unos datos de a qué me refiero con vertiginoso, y cito acá algunos datos que hemos elaborado con otro colega y amigo, Daniel Lebovich. Hemos hecho un relevamiento de la presencia de trabajos vinculados a historia reciente en distintos ámbitos. Y el número mágico al que hemos llegado, porque uno también tiene su corazoncito, es que la historia reciente ocupa hoy el 18% de toda la producción historiográfica en la Argentina, lo cual es enorme. Digo, y esto le pongo alguna información más concreta. Las primeras jornadas de historia reciente que se hicieron en la Argentina fueron en 2003. En ese momento se presentaron 38 ponencias. En las jornadas del 2010, por tomar otra fecha redonda, se presentaron 177, es decir, se pasó de 38 a 177 en 7 años. En las jornadas interescuelas de historia hemos hecho el relevamiento de cómo creció la historia reciente en los últimos años, y efectivamente en las últimas 3 jornadas ocupa el 18% de toda la producción, con un número oscilante alrededor de 280 ponencias. En la actualidad contamos con jornadas sobre historia reciente y género, historia reciente de exilio, historia reciente de militancia política, etcétera, etcétera. Es decir, que han aparecido también subespecializaciones dentro del campo. Contamos con publicaciones específicas, con maestrías y posgrados específicos, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que este proceso ha sido realmente muy vertiginoso, y que podemos hablar de una situación de consolidación de la historia reciente, de institucionalización y también de legitimidad y de reconocimiento del entorno de pares. Y yo creo que esa legitimidad también se verifica en el hecho de que en los últimos años, quienes nos dedicamos a la historia reciente, hemos empezado a ocupar otros espacios, a tener otros espacios de reconocimiento, como son claramente los museos. Acá tenemos a Federico de muestra viviente. El ámbito de la justicia, la producción de materiales educativos, programas de televisión, documentales, etcétera, etcétera. Ahora bien, voy a retrotraerme un poco para pensar cómo se llegó hasta ese momento, porque no me interesa tanto la autocongratulación, sino el proceso. A ver, en un primer momento uno podría decir que el trabajo
trabajos sobre temas vinculados a lo que hoy denominamos historia reciente, y acá una primera salvedad. La historia reciente de la Argentina está demasiado cerrada sobre los años 70, la dictadura y la época de la militancia política, para decirlo de alguna manera rápida, sobre eso voy a volver después. Pero yo creo que no hay ninguna razón epistemológica para que la historia reciente sea eso. En todo caso, la Argentina surgió ligada a eso, y ese hilo voy a recorrer en lo que sigue. Entonces decía, en la Argentina la historia vinculada a la dictadura y a los años 70 fue prácticamente contemporánea al fin de ese proceso, es decir, surge en el momento mismo de la transición a la democracia, salvo que la historia como disciplina estaba ausente de ese proceso, ¿sí? Es decir, fue las primeras producciones estuvieron más bien en manos de sociólogos, politólogos, eventualmente antropólogos, y la historia, por razones que son disciplinarias y que tienen que ver con su dificultad que tenían que ver con su dificultad para ocuparse de pasados cercanos, estuvo ausente de esas primeras indagaciones. Pero después, como segundo momento importante, ese primer momento estuvo vinculado al efecto político y social que produjo justamente el final de la dictadura y la transición a la democracia, ¿sí? Fue el impulso contextual y político que impulsó las primeras investigaciones, aunque no fueran de historiadores. El segundo momento importante, el segundo impulso importante, se produce entre mediados y fines de los años 90, y que tiene que ver en términos políticos y sociales con lo que se denomina el contexto de impunidad en relación con los crímenes de la última dictadura. En ese momento no solo funcionó como impulsador este contexto de impunidad, sino también una fuerte reactivación de las memorias y los debates sobre el pasado, el surgimiento de la agrupación ICOS, el segundo aniversario de la dictadura militar, etcétera, del golpe de Estado. En fin, una serie de elementos de época que impulsaron nuevamente dentro del campo intelectual los debates sobre aquel pasado de violencia política. Y en ese contexto, el impulso nuevamente no vino específicamente del campo de la historia, sino que vino en realidad de los estudios sobre memoria. Es decir, ahí por supuesto había historiadores, pero también había sociólogos, politólogos, antropólogos, y la preocupación tenía que ver con una preocupación profesional, pero además una preocupación profundamente ético, política y ciudadana, vinculada a la pregunta fundamental de cómo una sociedad procesa su pasado. Insisto, esto tenía que ver con el contexto de impunidad en relación con los crímenes militares. Y la preocupación era entender cómo habíamos llegado a ese lugar. Cómo y por qué, y qué recuerda a la gente. Y tomo este impulso del campo de estudios de la memoria porque considero que es realmente un insumo fundamental para la posterior eclosión de la historia reciente. Insisto, el campo de estudios de la memoria se termina de generar entre fines de los años 90 y comienzos de los años 2000. Y esto nos lleva al tercer momento, que ahora sí podríamos hablar de un momento, perdón, se me confunden las palabras, pero estoy un poco gripada y me cuesta articular. Podríamos hablar de un tercer momento de crecimiento y explosión del campo de historia reciente, que si tuviéramos que situarlo de alguna manera, yo diría desde mediados de los 2000 hasta la actualidad. Y nuevamente, para pensar cuáles son los condicionantes de esta eclosión del campo de la historia reciente, en este último momento, yo diría que podemos mencionar dos o tres elementos fundamentales. El primero de ellos es un nuevo régimen de memoria desde finales de los años 90, que tiene que ver con los efectos de la crisis del 2001, pero también tiene que ver con este nuevo clima de memoria en relación con los años 70, que empieza a gestarse desde mediados de los años 90, ¿sí? Con la aparición de I, con los elementos que mencioné antes, ¿no? La preocupación por la memoria y por el pasado. Otra vez, el efecto político fundamental de ruptura que representa la crisis del 2001 en la Argentina, y junto con ello el inicio de un nuevo ciclo político, digamos, globalmente bajo las administraciones kirchneristas, pero que tiene que ver básicamente con la aparición de una nueva política de derechos humanos y fundamentalmente con la apertura otra vez de la instancia de la justicia. Sobre esto voy a volver después, pero yo creo que es un elemento fundamental para el campo de la historia reciente, en términos profesionales. Y porque a su vez la nueva política de derechos humanos lo que va a habilitar también es una legitimidad política y social para revisar y repensar ese pasado reciente dentro de
no solo en términos sociales, sino dentro del campo de la historia reciente. En otros términos, lo que se produce en la década del 2000 es una repolitización del pasado. Sin duda conflictiva, pero repolitización del pasado muy fuertemente, y eso va a tener una incidencia fundamental en el campo de la historia reciente. Y el tercer elemento, que no es menor, y me parece que hay que mencionarlo, es que la expansión del campo de la historia reciente, la última década, está apoyada en una expansión fundamental del financiamiento para la investigación. Sin recursos no hay investigación, y efectivamente el hecho de que en los últimos años hubiera recursos para investigación, especialmente a partir de CONICET, pero no es de ninguna manera la única fuente, y hubiera financiamiento también universitario, eso dio un impulso fundamental al campo. Digo, ese impulso es más importante cuando el campo tiene que construirse y surgir que cuando el campo ya preexiste, como en otras subdisciplinas. Ahora bien, lo que esto muestra, a mi gusto, es que el impulso, los distintos momentos que mostré, y que el impulso y el crecimiento fundamental del campo de la historia reciente en la Argentina está completamente atravesado por preocupaciones y por intereses que son políticos, éticos y ciudadanos. Es decir, que hay una relación absolutamente estrecha e inseparable entre historia y política. Eso está ahí y hay que asumirlo como un dato fundamental. Está en el origen, en la historia y en el boom de la historia reciente de los últimos años. Si uno mira los temas fundamentales que han marcado la historia reciente de la Argentina, es, como decía antes, efectivamente la dictadura como régimen represivo, es decir, no la dictadura en cualquiera de las facetas posibles en las que podría ser abordado y pensado, sino básicamente como forma represiva, y su corolario por oposición, que es todo el ámbito de los estudios sobre los derechos humanos. Y la otra dimensión fundamental en la cual se ha concentrado la historia reciente en la Argentina es la militancia política de los años 70 o un poco en los últimos años retrotraída hacia atrás, hacia los años 60, eventualmente 50. Pero para decirlo rápidamente, dictadura y derechos humanos por un lado, militancia política por el otro. Con lo cual esto nos lleva a una conclusión bastante evidente, que lo que atraviesa la historia reciente en la Argentina es el problema de la violencia política. Por donde cualquiera sea el punto de acceso que elijamos, lo que está atravesando ahí el campo es el problema de la violencia política. El cómo, el por qué, el qué, para qué, pero en todo caso es la violencia política. Y otra vez esto tiene que ver con hasta qué punto la historia reciente está atravesada por la política. Ahora bien, yo diría que en los últimos años estos dos polos principales con los cuales se fue gestando y organizando el campo han tenido su evolución. Estoy haciendo radiografías muy rápidas, pero esto yo creo que ha tenido su evolución, y en los últimos años hemos roto algo del relato canónico sobre ese pasado reciente que de alguna manera se había construido en la primera postdictadura y que no había sido demasiado removido. Y yo diría que ese relato canónico se ha movido en varios sentidos que me interesa rescatar. En primer lugar, aún dentro de la preocupación por la represión, que sigue siendo una marca fundamental, yo diría que el relato se ha corrido de pensar no solo en los desaparecidos, sino también pensar otras víctimas y otras formas de represión, ¿no? Hemos dejado de pensar solo en los desaparecidos para pensar además en exiliados, ejecutados, prisioneros políticos, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que además esas otras víctimas han adquirido también en el espacio público, obviamente, mayor legitimidad. Digo esto para cerrar el círculo de la relación entre lo que la historia reciente ha podido pensar profesionalmente con aquello que sucede en el espacio público. Insisto, para no pensar lo que sucede en el campo de la historia reciente como un fenómeno autónomo o meramente científico o profesional. El otro tema en el que, en términos profesionales, la historia reciente ha avanzado en los últimos años es en dejar de pensar exclusivamente en los actores militares como los malos de la película, para decirlo rápidamente, para pensar en toda una serie de actores diversos que acompañan el fenómeno autoritario y además represivo en la Argentina. Y también ha dejado de pensar exclusivamente en la militancia revolucionaria armada como único elemento a pensar en el proceso de la militancia política de los años 70. En otros términos, ha empezado a pensar en una gran diversidad de formas de militancia revolucionaria
revolucionaria y no revolucionaria de los años 70 y 60, que no necesariamente tienen que ver con la opción por la lucha armada y que además en realidad muestran un fenómeno mucho más vasto de desafío al orden social que va mucho más allá de, insisto, de la militancia armada. En el mismo sentido, creo que el otro cambio fundamental de la historia reciente de los últimos años es la ruptura de las fronteras temporales rígidas que habíamos construido, que habíamos heredado de alguna manera del relato postdictatorial y que nos permite pensar en la actualidad en procesos de más largo plazo, de corto, mediano y largo plazo. Yo diría que ahí todavía tenemos una deuda importante, que es que no hemos avanzado hacia los años 80. La historia reciente todavía sigue demasiado cerrada en torno a la transición a la democracia, y no hay ninguna razón para que eso sea así. Pero en todo caso, hay un proceso que a mi gusto me parece, a mi gusto es saludable en el sentido de abrir esas fronteras, ¿no? En el otro punto en el que hemos avanzado también me parece que es en términos de las fronteras espaciales, es decir, dejar de pensar, que tiene que ver en parte con el proyecto de especialización, dejar de pensar exclusivamente de un relato porteño construido como relato nacional para empezar a pensar dinámicas regionales, locales, internacionales, transfronterizos, etcétera, etcétera. Es decir, para empezar a pensar que hay otras historias y no una única historia. Digo, esto me parece que son muy a grandes líneas los avances de los últimos años. Yo diría que de todas maneras, más allá de estos avances, esta evolución en la producción dentro del campo, los motores del dinamismo del campo de la historia reciente siguen siendo el problema y el impacto de la violencia política en la sociedad argentina y junto con ello la presencia de ese pasado reciente en el presente. Es decir, lo que moviliza al campo es la preocupación por la violencia política, que puede extenderse sobre la historia de la dictadura hacia atrás y hacia adelante, y el segundo punto es el impacto de esa historia en el presente, sus reconfiguraciones públicas, políticas, ideológicas, etc. Esto me lleva a, otra vez, la misma conclusión lógica, que es la altísima politicidad del campo de la historia reciente. En nuestras preocupaciones profesionales se mezclan nuestras preocupaciones éticas, políticas, ideológicas, ciudadanas, etc. Esta politicidad, lo digo de entrada, es inherente al campo, es su condición de producción y de enunciación. No es posible eliminar esta politicidad y yo creo que ni siquiera tenemos por qué hacerlo, en tanto y en cuanto toda la historiografía y todas las ciencias sociales, por no ir más allá de ellas, pero también puede decirse lo mismo, en todo caso, todas las ciencias sociales y toda la historiografía está condicionada por la dimensión de la politicidad, por supuesto en un sentido absolutamente amplio. Solo que en el caso de la historia reciente, por los temas que aborda, obviamente esta politicidad es profundamente más evidente y nos atraviesa de una manera más concreta en el quehacer cotidiano. En las definiciones que se dan habitualmente sobre la historia reciente, lo que se suele decir es que la historia reciente está definida por lo que se llama un régimen de historicidad diferente. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que la historia reciente, sujeto y objeto de conocimiento comparten mismo tiempo histórico. Es decir, lo que yo estudio está en el mismo tiempo histórico que los sujetos o los temas sobre los cuales yo estudio. O que la otra característica de este régimen de historicidad es que estudiamos temas del pasado que están abiertos y vigentes, por no decir lacerantes, en el presente. En otros términos, que el historiador convive con sus objetos y con las memorias y que él mismo es también portador de memoria. O, en otra definición posible, que el presente es el nuevo objeto de esta historia reciente. Ahora bien, cualquiera de estas definiciones construidas desde un punto de vista epistemológico, es decir, pensando en la relación entre sujeto y objeto de conocimiento, en realidad lo que ponen en evidencia es la fuerte presencia de esta dimensión de la politicidad. Es decir, me parece a mí que de lo que se trata no es de ocultarla, y digo esto porque es algo que la historia reciente hizo mucho tiempo para tratar de construir su propia objetividad en esta posición defensiva que yo decía antes. Tratar de construir su objetividad era de alguna manera también
digo negar, pero en todo caso tapar que éramos sujetos políticos y lo que hacíamos estaba completamente atravesado por la política. Entonces, digo, no se trata de ocultar esta dimensión de la politicidad, insisto otra vez, en el sentido más amplio posible como visión de mundo. Eso es politicidad, una visión de mundo. Digo, no se trata de ocultarla o de ponerla abajo de la alfombra, para decirlo más rápidamente, sino que me parece a mí que esa politicidad nos exige, esa politicidad que nos atraviesa a todos, nos exige construir de otra manera. Nos exige asumir mayores riesgos y al mismo tiempo tener mucho más cuidado en nuestro trabajo profesional. Nos exige discutir permanentemente nuestros presupuestos, nuestras categorías, nuestros enfoques. Nos exige permanentemente discutir nuestros objetivos y discutir también en relación con las otras esferas donde se produce historia reciente, donde hay actores que participan de la historia reciente, y en ese sentido el gran desafío es encontrar la interlocución sabiendo que el ámbito de la construcción profesional no es igual que el ámbito de la justicia, no es igual que el ámbito de los actores de aquella época. Es decir, cómo construir un relato profesional que sea respetuoso y al mismo tiempo, por ejemplo, que no se identifique con esos actores. En todo caso, estos desafíos que me parece a mí que requiere esta dimensión compleja de la historia reciente, nos requiere, a mi gusto y para ir terminando, una tarea más crítica y más rigurosa que se construye incorporando la dimensión de la política y trabajando con ella, no negándola, en todo caso, como hizo buena parte de la historia más tradicional, aquella que se acuñó entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Para concluir, me parece que para hacer historia reciente no necesitamos distancia con el pasado, que es imposible, está claro por las cosas que trabajamos. No necesitamos esa distancia con el pasado, necesitamos pensar más y mejor nuestra relación individual, social y colectiva con el pasado y con el presente. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo también empiezo agradeciendo. Decíamos con Marina antes de empezar que siempre es bueno tener la posibilidad de participar en estos encuentros. Lo vivimos siempre como un reconocimiento y también como una posibilidad de escaparle a la licuadora que es trabajar en Buenos Aires, que tiene su ventaja, pero también tiene esa situación de no poder parar para reflexionar o para encontrarse con compañeros que trabajan temas parecidos o atravesados por las mismas preocupaciones. O sea, en primer lugar, muy agradecido de estar acá, estar de nuevo, aunque por otra instancia, eso también es bueno, porque ya volver, así que agradezco esa situación. Yo iba a hablar voy a hablar de la cuestión Malvinas para pensar los problemas de la historia regional, pero sí quería retomar un par de cosas que dijo Marina, que me parece importante reforzar. Y en todo caso, cuando hable de Malvinas, sí iré saltando a posibilidades en alguna ocasión, que me parece que el caso de Malvinas, que es el que más conozco, permite para pensar las potencialidades que tiene trabajar la historia reciente a una escala regional o local. Sí me parece importante enfatizar lo que dijo Marina de la cuestión de que el campo se pudo expandir, como la investigación se pudo expandir por una cuestión de asignarle recursos a eso. Creo que eso es algo que nosotros tenemos que enfatizar en todas las instancias que tengamos, esta es una. Y también creo que es importante, sin que sea un sucedáneo de eso, un reemplazo de eso que ahora parece que vamos a tener menos o no vamos a tener, el hecho de que de la historia reciente se ha tratado de intervenir desde otros terrenos, en la televisión, en un museo, en publicaciones, en iniciativas socioculturales más vinculadas a lo público y no necesariamente al campo cerrado de la investigación. Son situaciones complementarias, no una reemplaza a la otra. Lo que quiero decir es que eso también me parece que es una característica, como marcó Marina en nuestro trabajo, que es que la presencia del tema, porque está fuertemente atravesado por lo político, nos lleva a ocupar espacios que trascienden lo puramente académico. Eso creo que es importante y creo que también es una marca. Y lo de la politicidad, quiero sí también decir que basta ver las discusiones de este año alrededor de
de cuestiones como el 2x1, la cifra de los 30.000, algún intento negacionista, alguna intervención para reforzar esto que Marina dijo con tanta claridad, que es que la cuestión de la política es inherente al campo. Entonces, mientras más seguros estemos de lo que estamos haciendo, más vamos a fortalecer nuestro trabajo y también aquello que nos interesa sostener políticamente. Hay que asumirlo no como una limitación, sino como una posibilidad. No hacerse los tontos, y por eso mismo ser tan buenos historiadores en nuestro caso como podamos ser, ¿no? Esto es lo que decía Thompson hablando de la historia radical. Creo que esa es una cuestión importante y nos toca una coyuntura para pensar eso, yo diría con urgencia. Eso no es lo que estrictamente iba a decir, pero escuchando a Marina me pareció importante reforzarlo. Desde el punto de vista de la historia reciente, Malvinas es un tema, es un problema, un verdadero problema. ¿Por qué? Porque está vinculado a esto que fue dicho antes, que tenemos una asociación prácticamente automática entre historia reciente y dictadura, pero con Malvinas no pasó eso todo el tiempo. Marina hizo una referencia autobiográfica, discúlpenme, yo voy a hacer una también, parece que nos va alcanzando cierto momento de la vida, pero cuando discutíamos, yo tuve la suerte de ser becario justamente de un programa Memoria en el año 98, 99, que fue un proyecto para formar jóvenes investigadores, fue hace mucho, así que era joven investigador, del Cono Sur. Teníamos colegas peruanos, uruguayos, brasileños, chilenos y argentinos. Y claro, cuando nos preguntaron, yo terminé trabajando sobre el 24 de marzo, pero cuando nos preguntaron qué tema de memoria queríamos trabajar, yo dije que quería trabajar Malvinas. A mí siempre me gustó, me interesó el tema Malvinas. Y no solo no hubo director, no había contexto para instalar eso como un tema de la historia reciente o a lo que se asociara el título genérico del proyecto, que era Memoria Colectiva y Represión. Ustedes me podrán decir, bueno, porque Malvinas no está asociado estrictamente con la represión, pero sí con el periodo dictatorial. Ese es su primer trabajo que hubo que hacer y que demostró su potencialidad varios años después, cuando en 2005 estábamos preparando desde el Ministerio de Educación materiales y actividades para los 30 años del golpe. La discusión era cómo instalar una agenda temática que nos llevara a reflexionar sobre los años de la dictadura en todo el país. Digo, en el Ministerio Nacional, lo que nosotros teníamos que tratar era de llegar con una propuesta que abarcara a todos. Y bueno, la discusión era explicar que si lo que queríamos impulsar a escala local era la reflexión sobre los años de la dictadura, en buena parte del país, que no era Buenos Aires, la referencia directa de esos años era mucho más la guerra del 82 que pensar en la represión estatal. Que no es que una memoria reemplazaba a la otra, pero justamente la forma en la cual una comunidad, una provincia, una ciudad había transitado esos años tenía que ver con cuáles eran los acontecimientos de aquel momento que los habían atravesado más íntimamente. Y ahí es donde aparecían claramente esas desigualdades. Lo que nos pasó en ese programa es que cuando empezamos a recibir trabajos, la mayoría de los trabajos que recibimos fueron sobre Malvinas, o propuestas de trabajo. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene más peso Malvinas que la memoria de la represión y la militancia? No. Quiere decir que habíamos logrado tocar una cuerda que había permitido instalar un motorcito de empezar a revisar ese pasado reciente. Porque la potencialidad que tenía también entrar por Malvinas, ese había sido mi argumento, me acuerdo, era que ibas a poder estar hablando de lo otro también, que cultural y políticamente durante muchos años fue por carriles paralelos, porque ese es un problema que tiene Malvinas en un punto. En tanto una causa nacional, una guerra considerada justa por muchos de los que la combatieron, también de quienes la acompañaron, decir, vamos a revisarla, vamos a ponerla en el contexto de la dictadura, muchas veces he vivido como una amenaza a lo que sencillamente se armaron para seguir viviendo, porque eso son las memorias también. Cuando uno trabaja con esa materia prima, lo que está tocando todo el tiempo es eso. Por eso tiene que ser extremadamente respetuoso y claro en lo que quiere hacer. Porque altera las hojas de ruta que los actores se armaron para seguir con su vida después de un hecho, a mí no me gusta decir traumático, un hecho límite, como es en este caso la guerra. El mapa que emerge de pensar eso, si uno toma Malvinas estrictamente, permite abrir una serie de cuestiones muy interesantes que sirven para pensar no solo la historia reciente, que es lo que nos convoca hoy, sino también
puede sonar muy grandilocuente, pero tiene que ver ahora también con el trabajo en el museo. Lo que a mí me interesa plantear es que una de las cosas que produjeron el terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas es que una forma de entendernos como nación, así con mayúsculas, con letras doradas, etc., entró en crisis. Entró en crisis en el centro clandestino de detención que yo cruzo todos los días antes de llegar al museo donde trabajo, porque ese es el valor de que el museo esté ahí, en el espacio para la memoria y los derechos humanos, y a la vez entró en crisis por la derrota militar en el 82. Malvinas ahí presenta un problema, precisamente que es un hecho que por la presencia cultural que tiene, trasciende los días que duró el conflicto, los años de la posguerra, los años de la dictadura. Entonces digo, potencialmente, me interesa dejar instalado esto, hay ahí una posibilidad también para pensar las representaciones que tenemos en cuanto a país, qué país somos. Y ahí intentaré volver sobre el final con esto. Lo que sí me interesa dejar plantado desde el vamos es que en el 82 eso entró en crisis. Y con el impacto de la noticia por las violaciones a los derechos humanos, el descrédito de la dictadura, la transición a la democracia, como le decíamos entonces, la dictadura que le decimos hoy, tal vez me parece que hemos pensado bastante menos sobre eso de lo que tal vez podríamos haber pensado en su momento. Es fácil decirlo hoy. Pero una gran reflexión que no nos dimos en relación con las consecuencias de la derrota en Malvinas. En términos, insisto, más amplios que el régimen militar de aquel entonces. Entonces, el primer desafío fue insertar a Malvinas en la dictadura. Puede parecer obvio, habría que ver la fecha nada más, pero por las connotaciones que tuvo el conflicto, por las sensibilidades que despertó, por cómo fue presentado por el gobierno que produjo inicialmente el desembarco y luego la guerra, y cómo fue retomado o no retomado después, Malvinas de algún modo quedó congelado en ese marco de la guerra por una causa nacional. Basta escarbar un poco, basta hacer preguntas para ver que eso estalla, que los nexos entre la sociedad y el gobierno ilegítimo que acompañaron la guerra con distintos niveles de responsabilidad y las formas en las cuales fueron procesadas después fueron muy diferentes y sí vivieron de manera muy diferentes en distintos lugares del país. Malvinas sirve para iluminar esto que decía Marina, que es que hay un gran trabajo que hacer, que ver los impactos locales, ¿no?, de la represión, las distintas formas en las que fueron procesadas la marca de los años de la dictadura y de los años previos, y Malvinas en particular en algún caso. Yo lo que más he trabajado en ese caso tiene que ver con Patagonia. Patagonia, ustedes saben que fue parte del Teatro de Operaciones, por un motivo geográfico obvio, era la cabecera además de la cual cruzaban los soldados a las islas, regresaban los heridos, enviaban los suministros. Pero claro, por ejemplo, en una época que yo pude hacer entrevistas a fueguinos, gente de Tierra del Fuego, y entrevistaba sobre la vida de los civiles durante la Guerra de Malvinas, 2x3 se les superponía con el año 78. Lo que vos encontrabas cuando empezabas a hacer entrevistas es que vos le preguntabas, por ejemplo, por la medida de oscurecimiento, esto de poner las frazadas en la ventana, la cinta adhesiva en los vidrios por si estallaban por los bombazos, los chiquitos yendo con el grupo sanguíneo pegado en un cartelito a la escuela, los planes de evacuación, los manzaneros, ese tipo de cosas que tenían que ver con la defensa civil. Y lo que salía no era tanto el 82 como el 78. ¿Por qué el 78? Porque en el 78 Argentina casi iba a la guerra con Chile. Fue el conflicto de Vir. Una cantidad de chaqueños, formoseños, correntinos también fueron movilizados en aquella ocasión. Entonces, el hecho de preguntar por el 82 y recibir respuestas por el 78, en primer lugar, lo que alertaba era la necesidad de pensar lo difícil que es reconstruir esa cotidianeidad, la cotidianeidad de sociedades, comunidades muy pequeñas, como podían ser las localidades patagónicas en aquel momento, fuertemente militarizadas, tal vez no militarizadas de la misma manera que el cordón industrial de la zona norte en la ciudad de Buenos Aires, sin un centro clandestino notorio que sirva de emblema de lo que allí sucedió. Basta ver un mapa también donde están, que represente los centros clandestinos en el país, para ver que a medida que nos alejamos de los grandes centros urbanos y demás, tanto en la magnitud que tuvieron como en su cantidad, se van apagando. Hasta en Patagonia, en Tierra del Fuego no hubo, por ejemplo, al menos hasta donde sabemos hoy. Al menos hasta donde sabemos hoy. Pero eso no quiere decir que no haya habido experiencia
del control de un gobierno legítimo con una cuestión que tenía que ver con la militarización sobre la vida de los pobladores. Esa es una primera cuestión que me interesa marcar. El efecto lógico en términos de la politicidad del trabajo que uno hacía es que cuando los relatos más amplios acerca de la guerra de Malvinas comenzaron a circular, que tenían que ver con cómo habían manipulado los medios de información, sobre el abandono por parte de sus compatriotas, por parte de los soldados cuando volvieron, sobre la indiferencia de gente que seguía con su vida mientras los soldados eran bombardeados en el sur, o se ahogaban en el Belgrano, o se estrellaban al borde de un avión. Cuando uno entrevistaba a gente que había vivido en Patagonia en esa época, se rompían, no existían. Es decir, la guerra para los civiles en aquel momento en Patagonia no se vivió de la misma manera que en Buenos Aires, por ejemplo, de donde yo llegaba con mi pregunta. Puede parecer obvio, pero no es para nada obvio, porque a la hora de pensar en miradas generales sobre Malvinas, esos matices no están. La verdad es que no están. O la información que se recibía, claramente, pienso en mi casa, yo tenía 11 años, escuchábamos Radio Belgrano en aquel momento y comprábamos Clarín. Pero alguien que viviera en Cuyo, por decir algo, escuchaba radios chilenas. Y las radios chilenas daban la información internacional, no daban los comunicados de la Junta. ¿Vivieron la guerra de la misma forma, aunque hubieran estado lejos? ¿Se enteraron igual que yo, por ejemplo, en Buenos Aires? Le preguntaba a mi papá qué había pasado, y no, la verdad que no. ¿Habrán construido memorias semejantes a las nuestras? No lo sé, hay que investigarlo. Sí sé que objetivamente hay datos que me llevan a pensar que eso se vivió de manera diferente. Esa es otra variable a tener en cuenta. En el Nordeste lo mismo, cantidad de argentinos informados por la radio brasileña, uruguayas en algún caso, y ahí uno puede ver la continuidad de la práctica. La gente que desconfiaba, por ejemplo, en Buenos Aires, mi abuelo escuchaba radios uruguayas, se peleaba con mi papá todo el día. Entonces, así como las escuchaba para enterarse de política antes, lo que verdaderamente pasaba, verdaderamente, por favor, sabiendo lo que le asignamos a verdaderamente, lo prolongó cuando quiso saber qué pasaba verdaderamente en relación con la guerra. Esa es una cuestión importante. La experiencia civil y la militarización de los civiles es complicada por algo que me interesa adelantar, y a lo mejor retomo si me acuerdo hablar de las representaciones como nación y lo regional. Los isleños vivieron la guerra, los malvinenses me refiero, vivieron la guerra de la misma manera, por ejemplo, que nuestros fueguinos. Fueguinos quiero decir de nacionalidad argentina. Ahí hay toda una discusión, porque para la ley argentina los isleños nacidos en Malvinas son argentinos, aunque no quieran serlo. Quiero decir, algunos temas de historia reciente llevados a escala regional y local nos abren problemas mucho más grandes. Si uno hace el ejercicio de comparar recuerdos de niños que vivían en Río Grande o Ushuaia durante el conflicto del 82 con recuerdos de niños que vivieron en realidad las dos localidades grandes que hay en Malvinas, que son Darwin y Puerto Argentino, va a encontrar una cantidad de semejanzas que obligan a pensar. Y lo que las atraviesa no es tanto la dictadura, hay que poner en un segundo plano, como la noción de experiencia de guerra. Acá está también el tipo de instrumentos que usamos para hacer las preguntas. Cuando uno pone, por ejemplo, en un segundo plano analíticamente la cuestión del conflicto por la soberanía y analiza la memoria de niños en situación de guerra y entrevista malvinenses y entrevista fueguinos, encuentra una cantidad de situaciones que por lo menos obligan a pensar la necesidad de pensar el conflicto del 82 de otra manera. Si uno piensa el conflicto del 82 de otra manera, probablemente piense la disputa de la soberanía de otra manera y se le ocurran otros argumentos para llevar adelante el reclamo y sostener esa disputa. Ahí es donde se vuelve espinoso. Pero me parece que eso es también un potencial que no hay que descuidar. Cuando uno empieza a llevar preguntas a una escala que nos permita enfocar en poblaciones acotadas, lejos de los centros, por un lado, de producción de conocimiento, pero también que han sido hegemónicos a la hora de instalar relatos nacionales, por decirlo así, sobre determinados hechos, lo que encuentra es la posibilidad de poner en cuestión ese tipo de situaciones. Y eso es algo que hay que aguantarse también. Eso por otro lado. La memoria de los fueguinos, yo no he trabajado sobre el noreste, pero obligan a pensar la necesidad de trabajos, acercándonos más al presente, sobre el lugar de las Fuerzas Armadas en los antiguos territorios nacionales.
Eso también es algo que cuando uno empezaba a investigar, no que no haya, quiero decir, le digo, pensando en este tipo de situaciones. Cuando uno llegaba con su lógica, con su trabajo, a hacer ese tipo de preguntas, yo siempre recuerdo, hay un trabajo muy interesante de un periodista, se llama Daniel Ares, el libro se llama Banderas en los balcones. A él le tocó ser corresponsal de guerra en las distintas localidades patagónicas durante el conflicto. Y él lo que encontraba, él lo dice más o menos así: yo era el típico periodista porteñito, antimilitar y progresista, que llegaba de golpe a Río Grande, Ushuaia, y me daba cuenta que ahí no era Argentina, sino que era el reino de la Marina, decía él. Palabras más, palabras menos, decía eso. Pero si uno lo traslada a una pregunta analítica para pensar esos temas, la presencia que tienen instituciones como Fuerzas Armadas en los antiguos territorios nacionales generan una cantidad de lazos entre los civiles y esas guarniciones que llevan a pensar esos tiempos, obligan a pensar esos tiempos de otra manera. Es decir, la pregunta analítica sería, si hubo impugnación a las Fuerzas Armadas del 82 en adelante, si fue por los mismos motivos que hubo impugnación en otros espacios urbanos, y el sí hubo obliga a pensar también que a lo mejor no lo hubo, no la hubo. ¿Por qué no la hubo? Porque no se condenaban los crímenes, no se condenaban las violaciones a los derechos humanos, o porque el lazo construido en relación con esos años pasaba más por el 82 y por situaciones construidas durante generaciones en una localidad que por esto que, por ser generosos, nos enterábamos que había sucedido en la Argentina del 76 en adelante. Es decir, ¿cómo se piensa a las Fuerzas Armadas que produjeron el golpe de Estado y la Guerra de Malvinas en una localidad como Río Grande? Durante hasta hace 20 años la gente iba a tener sus bebés al hospital del Batallón de Infantería Marina 5 porque le parecía mejor que el hospital público de Río Grande. Digo, ¿se puede pensar de la misma manera? A mí me parece que no. ¿Es una memoria más valiosa que otra? No, es diferente. Y el problema para nosotros es que como no buscamos al menos yo no busco la homogeneidad ni mucho menos, lo cual es cómodo también, el punto es cómo encontrar ejes articuladores para pensar la Argentina. Supongamos que no queramos resignar a esta demanda de visiones generales, ¿no? Hoy hablamos también con Marina, ¿qué pasa? Que no tenemos más visiones generales sobre la época, por no ser nombre. Bueno, es un tremendo trabajo, primero, y a lo mejor hay que pensar claves de lectura que no pasan necesariamente por las claves de lectura en las cuales nosotros nos formamos. A lo mejor no están tan asociadas a lo que uno considera temas canónicos de la historia reciente, las violaciones a los derechos humanos, el terrorismo de Estado, etc., sino que hay que pensarlo por cuestiones, la cuestión del imaginario militar, ese tipo de situaciones en las cuales los temas que tienen que ver con la historia reciente, condensada en los 70, van a estar presentes, pero a lo mejor de una manera más difusa. Es decir, va a ser otra pregunta la que los organice. Eso es muy evidente cuando uno trabaja con civiles en Patagonia. Civiles me refiero a gente que no estaba bajo bandera durante el conflicto del 82 y que aparece incluso en la postdictadura. Cuando uno piensa, por ejemplo, en un fenómeno como el madrinazo en el año 84, si no sabemos lo que fue el madrinazo, en 1984 el gobierno de Alfonsín acordó hacer unas maniobras con la flota de Estados Unidos. Estados Unidos había colaborado con Gran Bretaña en la Guerra de Malvinas. Imagínense, año 84, hubo una gran movilización de los habitantes de Madrid, pero también de combatientes que llegaron de todo el país a esa localidad para repudiar a los barcos estadounidenses. Ahora, ¿por qué Madrid y no otro lugar? Y bueno, porque por Madrid habían muerto el grueso de los prisioneros en el Canberra en junio del 82. Madrid construyó, porque ahora lo conmemora todos los años, es el día en que en Madrid se acabó el pan para los madrilenses. Entonces, había construido su vínculo con esos años de una manera diferente. Para mí la fecha emblemática era el 24 de marzo, pero a lo mejor para un madrilense es otra. Y recuerdo, ahí es donde saco los temas, haber venido a hacer una capacitación en el Ministerio de Educación, aquí cerca, Formosa quiero decir, y nosotros, claro, muy cancheros, la memoria del 24 de marzo, etc. Y un profesor se paró muy enojado porque lo traíamos y decía, miren, para nosotros el día de la memoria es el 8 de octubre, es el día del ataque montonero al cuartel del Regimiento de Infantería de Montes. Y el 8 de octubre desfilan
los que defendieron el cuartel y los veteranos de guerra de Malvinas. ¿Qué genealogía arma eso? Es un problema, es un verdadero problema, que en todo caso instala una cantidad de demandas acerca de lo que les decía, ajustar las preguntas, pensar en otros actores, porque después rebota, para volver a lo político que decía Marina, cuando por ejemplo el año pasado desfilaron en Tucumán delante del presidente, no solo veteranos de guerra de Malvinas, sino los autotitulados veteranos del Operativo Independencia. Y entre ellos te colaron a 5 o 6 con causa pendiente, quiero decir. Entonces es tremendamente político el asunto. Fíjense qué importante que es, que tiene que ver con la legitimidad de la propia experiencia, con cómo se recuerda localmente, con cómo lo que es significativo a una escala nacional es secundario en una localidad. Me parece que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Creo que eso es, creo que ahí es donde aparece el principal potencial que tiene que ver con por qué es importante poner el ojo en estos problemas a otra escala que no sea la nacional. Eso es una cuestión. También creo que, aprovechando que Marina mencionó lo de la cronología, hay una gran pregunta que ella la planteó sobre esto, o a mí me gustaría decirlo de esta manera: ¿qué es lo que vuelve reciente a la historia? ¿No? Porque creo que ese es el punto. Y como decía Marina, muchos años fueron legitimar el campo. Es como antes para la historia oral, cuando había que explicar que se hacía entrevistas, y yo soy historiadora. Yo me acuerdo de Horacio Arstein, una maestra, que ella decía, no, yo soy historiadora. Primero estaba harta que le dijeran la chica oral, porque en un momento era la única. Ella decía, basta que me digan la chica oral. Pero después decía que ella era historiadora que usaba fuentes orales, que es como un paso ya, ¿no? Entonces tomo un poco lo que decía Marina. Bueno, ya la chapa de investigadores, la chapa de hacer bien el trabajo, el campo lo ha hecho. Me parece que acá hay una gran cuestión que es empezar a ver cómo se extiende el arco, porque puede ser reciente, Malvina, digo, 35 años, el asesinato de Rucci, 40 y pico, es reciente. Lo que lo vuelve reciente es la cantidad de preguntas y resueltas, diría en términos políticos, no tanto históricos, porque también un desafío que tenemos nosotros, y esto también debería ser algo inherente a pensar regionalmente la historia reciente, es que forzosamente es un trabajo colaborativo. No se puede pensar de otra manera, es decir, nadie puede tener la pretensión de querer hacer una historia de la dictadura en la Argentina. No debería existir esa situación y habría que desconfiar abiertamente de algo de ese tipo si no estuviera sustentado en un equipo de trabajo cada vez dividido en lo que se hace en distintas provincias. Que se está haciendo, no que no se hace. En unas más, en otras menos. Pero ahí donde el desafío es pensar preguntas, porque esta siempre puede ser la trampa en lo local, pensar preguntas que integren algo que si no queda reducido a lo casuístico en una mirada más amplia sobre el periodo. Eso también siempre es algo en lo que vamos a estar oscilando. Y ahí hay un potencial para Malvinas. Porque si yo lo pienso en términos de pensar problemas regionales alrededor de un tema vinculado a la historia reciente, definida genéricamente como los 70s y los 80s, si hay un hecho público que produjo la dictadura fue la guerra de Malvinas. Y fue un hecho de los cuales probablemente el que más amplio, me tomo la licencia de usar la palabra, consenso tuvo, con todos los matices que quieran poner. Pues yo también podría hacer una lista de la cantidad de cosas que no se han investigado sobre Malvinas. No se ha investigado la oposición a la guerra, que la hubo. Serán tiempo de la memoria, momento de la investigación. Es decir, no fue solamente León Rosilla en Venezuela, Brocato distribuyendo su panfleto anónimo en Buenos Aires. Hay gente que escondió a los hijos para que no se presentaran. Y obviamente, ¿cómo es contar eso hoy cuando hay muerto de por medio y cuando hay una mirada sobre la guerra que enfatiza en que murió gente? Pero son problemas concretos. Y cuando vos la traes a escala local, son problemas entre vecinos. Son problemas entre el alumno, el profe y el vedette del lugar. Es otra cuestión completamente diferente. Yo me acuerdo cuando entrevistaba a trabajadores navales, nada que ver con Malvinas, trabajadores navales de la zona de Tigre, en el conurbano, y era muy impresionante, porque claro, el barrio de trabajadores era el barrio de la prefectura. Entonces, las mujeres de los desaparecidos, los padres de los desaparecidos que habían largado, se encontraban en la panadería con los prefectos ya viejitos que habían secuestrado a su hijo, estaban en el mismo barrio.
Entonces también esto es una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta. Está bárbaro lanzar un montón de preguntas analíticas, de llevar a lo local, etcétera, pero el impacto que eso tiene cuando uno además es parte de la comunidad que investiga, lo que decía Marina también, y que se diluye cuando las preguntas son más amplias, es algo que también debe ser muy tenido en cuenta a la hora de elegir esos temas, porque la memoria también es un pacto de convivencia. Es cierto que las memorias están en conflicto y que hay lucha por la memoria, pero digamos que en eso hay una cantidad de pactos de convivencia en los que se elige qué decir y no decir, seguir hablando con uno o no, cambiar el camino por el que voy para no cruzármelo, le compro pan al otro porque este prefecto jubilado y a lo mejor me hizo tal cosa. Pero en definitiva lo que muestra es que hay una distancia todavía muy grande para mí en lo que digo nosotros en términos de las explicaciones más amplias sobre la época, sabemos, conocemos, nos preguntamos y la posibilidad de investigar otras situaciones. Pongo un ultimísimo caso, Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia era la base del puente aéreo con Malvinas y el grueso de los heridos que volvieron de Malvinas fueron atendidos en los hospitales de Comodoro. La gente se los llevaba a las casas. Quiero decir, cuando ya estaban más o menos bien, pasaban a terapia intermedia o a sala común, había tantos, o en realidad había tan pocos enfermeros y médicos que la gente se los llevaba a las casas. Los que tenían teléfono, porque ya en aquella época, esto es bueno decírselo a los más jóvenes también, no todo el mundo tenía teléfono, le daban el teléfono a algún vecino que llamaba y avisaba al norte, como dicen en el sur. Yo voy a visitar a mi hermano a Tierra del Fuego y me dice que tal el norte, es así, hay que acostumbrarse. Pero lo que uno encuentra cuando entrevistaba a esta gente que alojó soldados, o algún soldado que recuerda quién lo alojó y lo visitó, es un terreno difuso, donde el rumor, donde la información boca a boca, donde desconfiar de la información oficial, y por eso trato de encontrar algún vecino para que me diga la verdad, tenía una fuerza enorme. ¿Por qué me gusta pensar esto? Porque a mí me parece que la cuestión local, en relación con estos temas, permite ver ese territorio gris entre los polos en los cuales aprendimos a pensar estos problemas también, ¿no? Porque cuando uno entró a la política en los 80, y la verdad que entraba por los derechos humanos. En el 84, para mí por lo menos, militar, apoyar la marcha de derechos humanos y demás era la forma de hacer política. Eso claramente te instala una serie de matrices para pensar. Hemos tenido que desaprender unas cuantas cosas para hacer preguntas analíticas también. Pero digo, en ese territorio gris que es tan complicado de reconstruir, porque claro, cuando uno dialoga o da una entrevista, habla con lo que se dijo sobre lo que vivió y lo que piensa que el otro piensa sobre lo que está contando. Eso a escala local no está todavía tan mediado por ese tipo de limitaciones. Lo que uno encuentra, y hablo de Patagonia, que es lo que conozco, es que todo eso todavía está muy cerca, con licencia otra vez, del momento en que sucedió y se vivió, porque no ha circulado. Justamente por no ser relatos hegemónicos, o que encajen en los relatos hegemónicos, están ahí, están guardados, porque no encajan en el relato nacional. No, ¿a quién le interesa? No, esto no pasa acá solo. Entonces vos llegás a Tierra del Fuego y te dicen, la guerra se vivió del Colorado para abajo, ustedes no saben lo que es. Me acuerdo, mi hermano se fue a vivir a Tierra del Fuego en el 98, es más chico que yo, él nació en el 74. La guerra de Malvinas la vivió en Buenos Aires. Entonces un día de estos que lo iba a visitar, estamos hablando del 2000, 2001, o sea, 3 o 4 años que estaba ahí, hablábamos de cómo se vivió distinto en Tierra del Fuego, que en Buenos Aires, qué sé yo, y él me dice en un momento, ¿sabés qué pasa, Fede? Ustedes los del norte no saben lo que era ver salir 3 aviones y volver uno. Yo le digo, pero tarado, no le dije tarado, le dije otra cosa. Vos tampoco estaba conmigo, pero el tipo ya había incorporado completamente esa forma de contarlo. Y para mí para mí ese día fue revelador, porque el peso evidentemente de esa construcción de identidad alrededor de un hecho, una pregunta, un pedido de investigación urgente, un investigador ahí ya. Y yo creo que eso tiene que suceder en un montón de casos, también con una cantidad de prevenciones, que hay muchas menos redes a veces institucionales o redes de investigadores y demás para contener a quien lo hace. Pero me parece que por ahí es donde se va a extender el campo.
para retomar lo que decía antes y para no extenderme muchísimo más, en esto de que es tan político el tema de la historia reciente, a mí me parece que si nosotros quedamos atrapados en una cierta circularidad, es decir, nos quedamos seguros en nuestras certezas, en lo que creemos que ya instalamos, es donde dejamos abierta la puerta para que entren con facilidad los relativizadores, algún negacionista, digo más relativizadores que negacionistas por ahora. A mí me parece que la forma de cerrar esa puerta no es negarse a la discusión, sino, por decirlo en términos jurídicos, de acumular evidencia. Y a mí me parece que esa acumulación va a venir cuando nosotros tengamos muchos trabajos a distinta escala que muestren que de distintas maneras aquellos años, los amplios de la dictadura, que es a lo que se asocia casi automáticamente la cuestión de la historia reciente, dejaron en todos nosotros una marca de miedo, de dolor, de aislamiento, de acostumbramiento a la violencia. Esa es una gran pregunta. La violencia con la que aceptamos convivir, ¿qué es lo que atraviesa el campo? Digo, que nos va a obligar a pensarnos como atravesados por estos comunes. Hoy por hoy, y esto sí se ve mucho a escala local, la memoria tiene demasiado dueño, por así decirlo. Entonces no dialogan. Cuando vos llevas las investigaciones sobre un tema a otro que está construido una legitimidad tan fuerte como para que un porteño que llegó 3 años después diga yo veía los aviones cuando ni siquiera había estado ahí, bueno, habla de una cantidad de trabajo analítico que lleva ver qué sucede en el encuentro entre las preguntas y esa realidad diferente. A mí me parece que nosotros estamos todavía en ese proceso y cierro con esto, en relación con Malvinas, esto debería devolvernos una pregunta también sobre lo que entendemos por vínculos nacionales y por vínculos federales. Y en esa pregunta, ya pensándolo más desde el museo, forzosamente la cuestión del archipiélago va a ser pensada de otra manera, me parece. Muchas gracias. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que escuchamos recién, es el momento. De que la historia reciente puede ir hacia atrás hasta donde tengamos preguntas para hacer o algo así, me parece el concepto que expresaste, hasta la historia reciente, digamos, podría llegar hasta el 55, por ejemplo, como para trabajar sobre temas que tal vez sabemos muy poco, que yo, como desconozco, trabajo el siglo XIX, no tengo mucha relación con estos temas, aparecen como muy en el campo del periodismo, de la investigación periodística, sobre todo me refiero al tema del bombardeo de Plaza de Mayo, que justamente hace unos días, como fue el aniversario, estuve leyendo bastante en los medios y no sé si es un tema que desde el campo profesional de la historiografía está siendo abordado, ¿no? Porque hasta el 2001 era casi una fecha que solamente la recordaban los peronistas, no estaba tan, digamos así, en el ambiente en general, ¿no? No sé, esa es mi pregunta. Yo diría que dos cosas. Con el peso que tiene en este país el clivaje peronismo-antiperonismo y sus sucesivas resignificaciones, nada es más reciente que el 55. Digo, pero por esta relación entre pasado y presente, cuál se resignifica el problema que está en la base del 55. La otra cosa, que me parece un ejemplo súper interesante, para sacar la pregunta del 55 y pensarla más ampliamente. En España, la guerra civil española no era un objeto de la historia reciente hasta hace muy poco tiempo. Es decir, la historia reciente en España era la transición a la democracia, etc. Cuando todo el tema del franquismo, fundamentalmente de la guerra, se reactualiza por la vía política en los últimos años, el tema llega a la historia como un tema de historia reciente. No es que no se investigara, pero no llega como un objeto de historia reciente con toda su carga. Con lo cual, lo que es historia reciente es completamente cambiante en el tiempo. Hay que resignarse que es un campo que no tiene una definición
estática temporal. Tiene una definición que es evolutiva en relación con los problemas que nos planteamos en cada momento del presente. Entonces, permanentemente podemos estar descubriendo problemas que empiezan a tener una actualidad que antes no tenía y que por lo tanto pueden ser objetos resignificados profesionalmente también, ¿no? No, suscribo, es eso, tiene que ver con la urgencia del presente en función de que esas cosas emerjan. El problema, sí, agrego a lo que dice Marina, que suscribo, es que nos perdemos de vista a veces procesos de más largo plazo. Ahí está, tomo el 55 con el presente, no quiero hacer la esencialidad del 55 para acá tal cosa, pero digo, cuidado cuando reemergen ese tipo de tópicos, porque a lo mejor nos estamos perdiendo procesos más amplios. Por eso digo otro tipo de preguntas. Cuando hagamos un corte, digo, si alguna vez hacemos un corte, a lo mejor definitivamente hay que correrlo del 76 al 75, porque digo, a lo mejor un día aparece un texto donde el corte sea junio del 75, por decir algo. Y eso es otro tipo de discusión. Pero me parece que lo central es eso que dice Marina, tiene que ver con discusión en el presente. Entonces, pensaba cuando vos preguntabas, ¿quién va a decir que no es un tema vigente en los colegas paraguayos el tema de la guerra grande, la guerra de la Triple Alianza? Sí, historia reciente. O el tema de la llamada campaña del desierto de Roca, digo, es un problema. Claramente, bueno, ahí tenemos toda una cuestión. En todo caso, enfatiza esto que marcaba Marina, lo político como inherente al tipo de pregunta. Que no es que sean las preguntas sobre el siglo XIX o lo que sea, no sean políticas, pero la particularidad tiene que ver con que entronca con problemas del presente. Por eso no hay que ser ingenuos con eso, y más bien hay que salir al toro, ¿no? Hay que asumir que eso es lo que hacemos. Y no, eso no te vuelve menos historiador o menos riguroso. ¿Alguna pregunta? Sí. Hoy, usted, señora Marina, hablaba de pensar la relación individual y colectiva con el presente. ¿Qué vinculación se puede establecer entre eso y los lugares de memoria en la actualidad? A ver, cuando yo decía lo de pensar nuestra relación individual y colectiva con el presente, me refería que la primera cuestión de la que hay que hacerse cargo es que no es que nuestros temas son políticos o que los actores o los temas sobre los que trabajamos portan memoria o portan política, sino que nosotros portamos política. Es decir, que nosotros no accedemos, para decir una palabra rápida, vírgenes a nuestras preguntas y nuestras preocupaciones. En ese sentido, digo, obviamente cuando trabajamos sobre sitios de memoria, yo diría que esa dimensión cobra una actualidad extrema, en el sentido de que lo que nosotros pensamos sobre, por ejemplo, cómo debiera ser pensado, expuesto o qué relato debiera tener un sitio de memoria, tiene para nosotros digamos, esa urgencia de que nosotros sabemos cómo debería ser puesto, cómo queremos que sea puesto, y por lo tanto el riesgo de que en la comprensión de lo que hay proyectemos nuestras propias cosmovisiones, decisiones y nuestras propias normatividades sobre eso. ¿Se entiende? Es decir, no es distinto que para otros objetos en relación con los sitios de memoria. Yo creo que el problema es exactamente el mismo. Lo que sí me parece que para los sitios de memoria el problema es todavía más grande o más acuciante en relación a que el sitio de memoria es una intervención concreta en el presente. Entonces diría yo que se nos juega más. A ver, te doy otro ejemplo personal. Yo trabajé en la construcción del Museo de la ESMA, en el relato histórico del Museo de la ESMA. Esa pregunta estaba todo el tiempo ahí. ¿Qué contamos? ¿Cómo contamos? ¿Para quién contamos? Y no estamos en absoluto de acuerdo en que trabajamos en en absoluto estábamos de acuerdo. O sea, nos llevó muchas discusiones en las cuales, por supuesto, tampoco cerramos un acuerdo, sino que encontramos un modus vivendi operandi con nuestras diferencias de para quién era el museo, para qué era el museo, cómo íbamos a contar, qué se contaba, qué no se contaba. Y yo, mi posición de historiadora, tenía diferencias grandes con otros actores que estaban también pensando el relato. Y obviamente, o sea, tuvimos que encontrar alguna manera de acuerdo que en absoluto era exactamente lo que yo pensaba cómo se debía hacer, tampoco era lo que los demás pensaban cómo se debía hacer. Encontrar alguna manera de construir un relato común. ¿Por qué? Porque estaba ahí puesta toda
nuestra politicidad, toda nuestra memoria, toda nuestra historia personal, toda nuestra, en mi caso, toda mi manera profesional de cómo creía yo que debía ser contada la dictadura y el terrorismo de Estado. Yo te diría que el otro gran problema de la historia reciente es que no hay, o sea, en ningún campo hay certezas, pero en este no hay respuestas precisas sobre nada, que todo es permanentemente una negociación. Pero no me refiero a una negociación con los otros, muchas veces una negociación con uno mismo, de hasta dónde uno mismo dice, no dice, quiere decir, es capaz de descubrir otras facetas de los problemas y de uno mismo en ese problema. Perdón, es totalmente personal porque es la mejor manera que puedo pensar la cuestión. Acabo de terminar un trabajo sobre la transición a la democracia. Y me di cuenta, pero digo, para tomar un ejemplo muy personal, de que mi mayor dificultad para trabajar ese tema es que estaba vinculada a la historia de mi papá. Que yo no podía trabajar el tema bien porque estaba demasiado mezclada con mi historia personal. Que a su vez no tenía que ver con una historia especialmente política en relación con mi papá, pero que esa dimensión personal me atravesaba de una manera que el objeto se me hacía imposible. Tardé el doble que para cualquier otro tema para poder procesar eso. Hasta que descubrí que tenía que ver con esa dificultad mía personal. Entonces, ¿por qué tomo un caso tan personal y del orden de lo íntimo y no de lo político? Porque lo que quiero decir es que cuando estamos nosotros involucrados temporalmente con nuestros objetos, esto que decía, la relación entre sujeto y objeto, están todas las dimensiones de nosotros puestas ahí, desde la más íntima hasta la más política y experiencial. Entonces todo esto juega permanentemente. El gran trabajo es cómo negociamos nosotros con nosotros mismos y por supuesto con nuestros objetos estas relaciones. Por lo tanto, no hay ninguna respuesta. Hay que pensar. En relación a Malvinas, quisiera saber también, porque hay también muchos espacios de memoria relacionados a Malvinas, y hoy también cuando usted hablaba, hay muchos chicos de secundario que están interesados en estos temas, que sin embargo no estuvieron vinculados temporalmente. O sea, era pregunta. Para el museo, eso que vos planteás, hay un interés social en Malvinas, hay un interés social por Malvinas. Debe ser la palabra que a ningún argentino deja indiferente, pero no nos deja a todos indiferentes de la misma manera, ese es el problema también. Esa es una cuestión importante. El problema es que, por ejemplo, en el caso del museo, el museo que yo dirijo es vecino del cual Marina, lo que yo le decía en la presentación, trabajó en el guión. Entonces, algunas cosas que suceden en el museo. Hay gente que no quiere venir al museo, que estuvo vinculada a la guerra porque combatió lo que fuera, porque no entiende por qué el Museo de Malvinas está en el mismo lugar donde estaba el centro clandestino. ¿Por qué lo hicieron ahí? ¿Qué tiene que ver Malvinas con la represión ilegal? Bueno, claramente había una decisión política de que estén las dos cosas juntas, porque efectivamente fue durante un gobierno militar que se produjo la guerra, lo cual no quiere decir que Malvinas no tenga una historia antes, la tuvo durante y la tiene después, aquí estamos. Eso es muy fácil de decir, pero muy difícil de encarnar. Esa es una primera cuestión. La segunda, ahí es donde vos empezás a encontrar a lo mejor mecanismos para dar algún tipo de respuestas. El museo se construyó en lo que eran los dormitorios en los cuales generaciones de argentinos durmieron cuando iban a estudiar como suboficiales de la escuela de mecánica. Eso quiere decir que en el lugar donde ahora está el Museo Malvinas durmió gente que murió en el hundimiento del Belgrano. Eso el museo hoy no lo cuenta. Entonces yo digo, a lo mejor un día en esto de empezar a ampliar las cosas, un camino es ese, empezar a partir de un lugar que es emblemático, empezar a agregarle contenido, por decirlo de alguna manera. Es un problema cuando el lugar es un memorial. Mucha gente que viene al museo se confunde, pero tiene que ver con cómo nos relacionamos con el pasado. En la ESMA, por ejemplo, en el rejado exterior, 2x3 te encontrás con flores. La gente deja flores, entre otras cosas, porque no tiene dónde llevarle flores a su muerto, a su desaparecido. Pero nosotros, todos los 2 de abril, a mí ya me han tocado 2 de abriles en el museo, nosotros recibimos pedidos de escuela de asociaciones de veteranos de guerra para traer ofrendas florales. Y yo con todo el dolor del alma le tengo que explicar que es un museo y no un memorial. No es un lugar donde a mí, particularmente como director, y lo digo con el mayor de respeto, me preocupa que su principal función sea conmemorativa. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo pienso en otros museos que conozco. El Museo Imperial de la Guerra en Londres, por ejemplo, los ingleses saben de guerra, digamos, destinó un lugar en su parque exterior para que quien quiera hacerle un homenaje a aquellos cuya historia se cuenta dentro del museo de modo crítico, pueda hacerlo. Pero de algún modo, físicamente, no mezcla las dos cosas. Entonces, ahí están los roles que socialmente le asignamos a las cosas. Yo no me imagino una discusión crítica sobre la guerra en el cementerio de Darwin o en Montelongo. No es el lugar para tenerla, probablemente. Creo que no. El museo sí. Entonces, si yo lo pienso puntualmente hoy, yo tengo que preservar ese lugar de... los que trabajamos con historia reciente también muchas veces trabajamos de aguafiestas. Es decir, pero es eso, porque hay una cosa muy autocomplaciente. Esto es ensayístico y histórico, digamos, lo que voy a decir, pero a veces uno encuentra que tenemos una sensación bastante autocomplaciente en relación con el pasado. Y para mí la gran pregunta es por la responsabilidad social. La responsabilidad social puede tener que ver con la violencia con la que toleré convivir, pero también tiene que ver con por qué si fui a aplaudir los trenes cuando la guerra terminó, los que habían ido a Malvinas no me importaron más. Eso también es responsabilidad social. Entonces pienso que esa es más la función de un museo o de un sitio de memoria. Pero claro, yo no soy un afectado directo, que hay otra categoría. Yo no perdí a nadie, yo no estuve en la guerra. Todo eso uno tiene que entenderlo y respetarlo, pero el trabajo del lugar que le toca es tratar de separarlos tanto, por decirlo de alguna manera. Sabiendo que en el caso del museo hay un capital simbólico inicial, que es que los chicos preguntan, los chicos quieren saber, las escuelas, eso existe. Y ahí está la cuestión política. Bueno, ¿qué quiero transmitir? ¿Quiero transmitir algo cerrado o quiero ofrecer una cantidad de elementos para que los nuevos, como decía Hannah Arendt, tengan la mayor cantidad de elementos posible para relacionarse del modo que quieran con el pasado? Si uno fuerza la situación de la transmisión de la memoria al extremo, cuando uno trabaja con esos temas, corre el riesgo de que los más jóvenes, pero no les interese nada en lo absoluto lo que para nosotros es vital. Entonces, al menos en el museo, desde el punto de vista de la relación crítica con el pasado, el problema del legado no es el esencial. En todo caso, lo que, por lo menos desde mi trabajo como historiador, lo que yo trato es instalar preguntas o temas que me parece que no están. Puede sonar pretencioso, pero creo que va por ahí la cuestión. Pero no, yo abandonaría la voluntad de controlar lo que sucede con eso. Y eso en los memoriales es evidente. La gente va buscando cosas muy concretas. El Museo Malvinas, concretamente, la gente va para reforzarse en lo que ya sabe, no para pensar las cosas de otra manera. Y eso para mí, que soy profe, además de todo eso que dijeron al principio, es un tremendo problema. Porque cuando uno da clase no trabaja así. Yo no quiero que vengan y se vayan convencidos de lo que ya saben. Yo quiero que se lleven un montón de preguntas para hacer las cosas de otra manera. Pero eso es un choque todavía hoy. Y ahí volvés a lo reciente. ¿Fue hace mucho? No, fue hace nada. Para el que vivió eso fue ayer. Es ahora. Una cosita más en el mismo sentido, porque pega exacto. Con el tema de la ESMA nos pasaba exactamente lo mismo, o sea, la discusión era ¿para quién es el museo? Y una de las cosas fundamentales es el museo no es para los convencidos de lo que fue el terrorismo de Estado, es para los que no están convencidos. O sea, tenemos que demostrar a quienes no saben y a quienes no están seguros de lo que fue el terrorismo de Estado, lo que fue el terrorismo de Estado. Para los que están convencidos, es decir, para nosotros no es el museo. Entonces el mayor cuidado es cómo construir un relato que pueda llegar a ese público, abriendo preguntas y problemas y no dándolos por zanjados, porque si vos no das por zanjados, lo primero que producís en los que no están convencidos es el rechazo. No, son impermeables al discurso. Buenas tardes. Justamente escuchándolos me replanteo algo fundamental. El rol importante del historiador como investigador, ¿no? Justamente porque yo estoy en un proyecto que espero terminarlo con mis alumnos de secundario, de ir a Malvinas en particular. Y bueno, y como tal, es una empresa bastante grande, digamos, en todos los sentidos. Indagué en testimonios, en un libro particularmente, porque me tomé el trabajo de leer
justamente la otra visión, porque parte de mi proyecto parte de justamente olvidar parte de este relato nacionalista, digamos, y construir para adelante, o sea, utilizar la guerra como un nuevo paradigma y que lo tienen que llevar a cabo las generaciones futuras, indiscutiblemente. Entonces son nuestros jóvenes los que tienen que abordar justamente desde otro lugar, y ahí coincidí acá con el historiador, de resignificar qué tipo de reclamos, qué reclamos hacemos desde una memoria particular de algunos malvinenses en la que para ellos no existe Argentina. Para ellos la guerra fue abandonar su vida íntima, digamos. O sea, es totalmente otro significado, y en verdad la pregunta que nos cabe, digamos, ¿qué es lo que reclamamos a la hora de reclamar, no? Entonces, ante escuchar todo esto, me planteo justamente lo importante que es el rol de investigador, porque cuando uno parte con un proyecto así, choca con todos. Cuando vos hablas con una comunidad castrense, con los excombatientes, más o menos en secreto hay que comentarle parte de la idea del proyecto, que el nuevo paradigma tiene que ser la amistad entre las generaciones futuras, superando la historia, trascendiendo la propia historia. Con todos chocamos, en particular. Entonces la pregunta concreta es si alguno de ustedes se planteó, digamos, el cómo difundir esta cientificidad, el aporte que pueden hacer ustedes desde distintas dimensiones, digamos, porque la gente no quiere escuchar. Como dice la doctora, son impermeables al discurso, realmente son impermeables, y es respetable por ahí porque vivieron. En el Museo Malvinas lo único que hay acá, por ejemplo, que es pequeñito, son restos de guerra, toda la parte militar, acá ya, porque está hecho por un excombatiente de la Marina, digamos. Y uno va a una charla, que fui el otro día en Corrientes, un excombatiente, héroe, todo muy lindo, todo militar, o sea, nos quedamos, ¿verdad?, en una dimensión castrense, militar y la guerra. Y de ahí no salimos. Entonces, ese sería un buen tema de investigación para el CONICET, ¿no? Cómo ustedes pueden acercar a la gente común, como dice la autora, a quienes no están convencidos, digamos, de que la guerra hay que superarla, de que hay que plantearse otras dimensiones, justamente esto que decía él, ¿no? Porque leyendo la historia de una persona en particular, uno se da cuenta que la guerra tuvo totalmente otro significado para todo tipo de actores, ¿no? Si se plantean ese tipo de trabajo, de la difusión concreta de las investigaciones, a mí, que estoy alejada de la facultad, o sea, al vecino que alguna vez escuchó, al excombatiente, que aporten, digamos, porque a lo mejor también creen, otro mote que nos dan es que estos son jóvenes en algunos casos, yo viví a los 7 años la guerra, no saben nada, ellos no saben nada de la guerra. ¿Qué van a contar si, como decía el historiador? Y no es tan así tampoco, ¿no? Bueno, esa es la pregunta concreta. Antes de contestar, vamos a sumar otra pregunta. Sí, más o menos por ahí se instalan paradigmas y ciertas cosas como si se descubren con la historia reciente. Pero hay también una manipulación por parte del poder. Por ejemplo, el tema que más se me ocurre es un gran porcentaje, incluso en la década del 70, ¿sí?, y con el derrocamiento isabelita, es un gran porcentaje de la izquierda, ¿sí?, y de los sectores progresistas incluso apoyaron el golpe. Y bueno, justamente el tema de que se conoce algunos aspectos y otros no, tienen también mucho que ver con la manipulación por parte del poder político y los cambios que hay en ese poder político a través del tiempo, me parece. ¿Alguien más que quiera sumar alguna pregunta? Digamos, rapidito, la pregunta sobre qué hacen los investigadores, bueno, por ejemplo, participamos, o participan en este caso, en el armado de un guión de un museo. Hay investigadores, no sé ahora la situación, yo dirijo un museo, participamos, hemos participado, hay gente que participa en la elaboración de materiales de estudio de los distintos ministerios. Es un trabajo muy lento y de acumulación. A mí me parece que esa es una primera cuestión que hay que tener en cuenta en cuanto al trabajo. La divulgación
tiene, pienso como un amigo Gabriel Di Meglio, director del Cabildo, que ha hecho cantidad de cosas para encuentro, que son muy buenas, que se usan habitualmente, que hoy por hoy son de bastante más fácil acceso. Estamos en un momento en el cual también el esfuerzo es salirse de la lógica tradicional para pensar cómo uno interviene. A mí, por ejemplo, toda esa cosa informática, cibernética me excede, yo soy del papel, pero los chicos con los que trabajamos no. Ahora, sobre la cuestión que vos decís del viaje a Malvinas, dos cosas creo yo. Primero es que lo que yo creo es que los museos locales que hay sobre Malvinas, yo podría conocer unos cuantos, quiero decir, han hecho lo que el Estado no hizo. Aquí también hay una pregunta importante en términos de que el Estado recién hizo un Museo Nacional sobre Malvinas. Otra discusión es si tendría que haberlo hecho. Pero recién lo inauguró en 2014. Entonces, es lógico, me parece a mí, que el grueso de los museos que conocemos sobre Malvinas estén muy atravesados por la historia personal de los que lo armaron a pulmón. Esto es lo que quiero decir, porque lo armaron cuando el Estado no le daba nada, quiero decir, o los ayudaba ya muy tardíamente. Hay una cuestión ahí. Malvinas joroba también, no quiero extenderme mucho, pues es una gran deuda social. Tenemos una cosa muy culposa con Malvinas. Entonces yo diría que cuando uno conoce esos espacios, tiene que entender que son el típico ejemplo de actores civiles haciendo lo que el Estado no hizo. Uno podría decir que así como, puede ser una herejía, pero así como los organismos de derechos humanos sostuvieron, es la discusión alrededor del 2004, el 2014, hay quien ve la política de derechos humanos muy asociada al kirchnerismo, por ejemplo, y también creo que el esfuerzo que hay que hacer es ver como un momento político en el cual una acumulación social alrededor de un tema, si lo quiero ver de un lado optimista, encontró una traducción política concreta. Yo en general no creo en ese tipo de vinieron a traernos esto, con lo cual digo, yo soy muy respetuoso de esas iniciativas porque en general en un país como el nuestro han ocupado espacios que el Estado dejó vacante. Eso es una cosa. Ahora, concretamente sobre el proyecto escolar, lo último que digo es que me parece que, lo que te recomendaría, si querés cuando terminamos te puedo incluso pasar algún contacto. Hay distintas escuelas en distintos lugares del país que lo están haciendo, es decir, está en un momento en el cual eso está pasando. Ahí está la cuestión de las temporalidades. Hay una cantidad de problemas legales. Por ejemplo, yo viajé 2 veces a Malvinas antes de ser director. Yo tengo amigos en Malvinas, no puedo decir que tengo amigos, lo estoy diciendo. Si yo quisiera ir, no puedo viajar, porque como soy funcionario, aunque no tengo un pasaporte político, es un mal precedente que me sellen el pasaporte para entrar. Es decir, ¿qué quiero decirte con esto? Para que no te desalientes en lo que estás haciendo. Nuestra forma de pensar el problema está todavía muy atada a las heridas de la guerra y en la forma en la cual mantuvimos presente la causa, por utilizar el término. Lo que yo digo es, estamos en un momento en el cual se pueden empezar a pensar otro tipo de situaciones. Una escuela, si es una escuela pública, va a tener problemas también, porque lo primero que hacen los isleños, pues tendemos a olvidar la otra parte, es que lo que demandan es la aprobación del gobierno local, como dicen ellos, gobierno que la Argentina no reconoce. Entonces toda una galleta. Quiero poner el ejemplo, y termino con esto, de las 123 tumbas no identificadas en Malvinas, que algo que demoró bastante las negociaciones, fue que el gobierno isleño, que Argentina no reconoce, inicialmente exigió ser el que autorizaba los trabajos. Ahí el paraguas fue la Cruz Roja. Yo no digo que vaya a ser la Cruz Roja. Lo que quiero decir es que tanto en Malvinas como aquí, en algunas situaciones todavía estamos muy atrapados en la historia que le damos. El tema, vuelvo al punto, es ¿qué queremos? Yo no quiero decir legal. ¿Qué queremos transmitir? O sea, ¿qué queremos que los chicos aprendan? Del paradigma de la cultura para la paz, el sellado de un pasaporte, cosas por el estilo, es algo secundario, porque el objetivo es otro. Pero nuestra diplomacia no está armada para eso, probablemente nuestra cabeza no está armada para eso. Yo creo que más pasa por ahí. Bueno, el problema es que la diplomacia traduce en política exterior lo que tenemos en el marote, es un problema. Uniendo las dos preguntas, yo diría que la respuesta tiene que ver, o lo que se me ocurre como respuesta, tiene que ver con el viejo problema, pero siempre actual, de la autonomía, en este caso de la historiografía o de los historiadores.
en sentidos inversos, ¿no? En el segundo caso, bueno, tiene que ver con construir una autonomía en nuestra tarea profesional en relación con el poder político, que es un tema que estuvo realmente, acá respondieron por mí, que fue realmente complicado en los últimos años, ¿no? O sea, hasta dónde estamos funcionando y respondiendo a preguntas que son nuestras o preguntas que vienen no armadas, pero en todo caso preformateadas por determinado contexto y determinadas preocupaciones de época. Esa es una. Y hasta dónde podemos responderlas o no, nos animamos a responderlas o no, según cómo funciona el contexto. Pero en sentido inverso, yo diría que la otra cuestión es que no podemos refugiarnos en la autonomía absoluta, como si el resto del universo no existiera. Justamente tenemos que hacer con una autonomía relativa. Y en el caso de la historia reciente, la autonomía relativa es que somos sujetos profesionales en el campo de la divulgación, en el campo del museo, en el campo de la justicia y obviamente en el campo de la investigación. Yo diría, retomando lo que decía Federico, que la primera respuesta es que construir otros relatos y otras narrativas de origen profesional o de origen en la investigación es una tarea acumulativa y de muchos años. No va a estar hecha ahora, digamos, o sea, depende de muchas generaciones de acumulación de conocimiento. Por otro lado, depende de políticas, hay un montón de mediaciones. Pero sí diría que no nos desanimemos, que yo creo que hay una gran cantidad de relatos, y sobre todo en el ámbito educativo, que tienen su origen en investigación universitaria. No estamos en el relato de la postdictadura dos demonios. O sea, claramente, nunca se sabe qué va a pasar, pero en todo caso, por ahora. Pero en todo caso me parece que hemos avanzado mucho en términos de construcción de material educativo, sobre todo de material de divulgación documental y cinematográfico, especialmente algunas de las cosas de encuentro. Por otro lado, volviendo a la cuestión de los adolescentes, y también, como vos decía Federico hace un rato, cuando hacemos lo de la ESMA, una de las cosas que nos planteábamos era, si el museo, yo estaba convencida de eso, tenía que ser fundamentalmente para las nuevas generaciones, no para los que ya vivieron esa historia, en cualquiera de los lugares en los que fuera, no podía recurrir a los mismos recursos de divulgación que son los que nosotros, como a los 40 años, leemos texto de corrido y además encima con información profesional leemos un texto en un museo y nos paramos a leerlo. Un adolescente no. Entonces hay que construir con otros recursos, que no son los que nos dicen algo a nosotros. Entonces, por ejemplo, eso en el caso de la ESMA fue toda una discusión y se usaron un montón de recursos visuales con la cual buena parte de los actores no estaba de acuerdo, de víctimas que habían pasado por la ESMA no estaban de acuerdo, hasta que en una de las reuniones, y lo cuento porque es una intimidad de la gestión del museo, pero para mí fue muy, muy impactante, había un representante de hijos. Estamos discutiendo esto de que no se usaron recursos escenográficos, etcétera, de ningún tipo, tecnología básicamente, ni nada de tecnología, hasta que un representante de hijos, obviamente mucho más joven que nosotros, dijo, bueno, a ver, cuando yo fui, sinceramente no recuerdo qué museo mencionó europeo sobre el Holocausto, dijo, cuando yo fui a tal museo, a mí lo que realmente me conmocionó fue cuando reprodujeron el sonido de las bombas de la guerra y yo realmente sentí miedo. Y eso fue lo que realmente me hizo tomar conciencia de lo que había sido la guerra. Digo, en ese caso, claro, pero lo dijo alguien de hijos, que permitía reescribir su propia opinión. Pero digo, o sea, no podemos seguir pensando en la divulgación con nuestros códigos que son generacionales. Creo que ha sido sumamente interesante, enriquecedora este panel, esta discusión, este debate. Salimos creo que con muchas preguntas, nada resuelto, pero bueno, está bien, era justamente para eso, así que les agradecemos la presencia a todos ustedes y sobre todo a los panelistas y Marina, que aparte está enferma, con 40 grados de fiebre y no se notó, o sea que bueno, esperamos que puedan ir otro día con lo que sea también. Bueno, muchas gracias a todos.